Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase del curso de cuidados críticos. El tema de hoy va a ser manejo prehospitalario del trauma pediátrico. Mi nombre es Débora Turina y soy médica pediatra intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires. También soy jefa de trabajos prácticos del curso superior de especialistas en terapia intensiva pediátrica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos atención prehospitalaria? Ya la OMS y la CICATED definieron que un sistema de trauma ideal debe incluir todos aquellos componentes que estén identificados con una atención óptima del trauma, ya sea la prevención, el acceso, el cuidado y el transporte prehospitalarios, así como la atención hospitalaria aguda, la rehabilitación y la investigación. Además, un sistema que sea efectivo prehospitalario tiene que ser sencillo, sostenible, práctico, eficiente y flexible. Y siempre que sea posible, esta atención prehospitalaria tiene que estar integrada a lo que es la infraestructura existente de atención médica en la región, en el país, en la ciudad o en donde sea que estemos trabajando, también integrada con la salud pública y con los sistemas de transporte del país. Además, una coordinación adecuada entre el grupo de atención prehospitalaria y el sistema hospitalario puede hacer mucho más expeditivo el tratamiento del paciente en el sitio del incidente. Este sistema prehospitalario debería estar organizado de manera tal que el hospital sea notificado del traslado de ese paciente antes de que el mismo sea evacuado del sitio del evento. Esto lo que va a ser permitir que en el hospital receptor se hagan todos aquellos ajustes que sean necesarios para que aquellos miembros del equipo del trauma que van a intervenir en el cuidado y en la atención de este paciente estén preparados, de forma tal que todo el personal y que todos los recursos que pudieran necesitarse estén presentes en el departamento de urgencias en el momento que el paciente arribe. Uno de los puntos importantes en lo que es la atención prehospitalaria es la realización del triage. ¿Y qué es el triage? Justamente es la clasificación de los pacientes en base a sus necesidades terapéuticas y a los recursos disponibles que tenemos para su atención. Tenemos que tener en cuenta que el trauma es una enfermedad tiempo dependiente, por lo tanto, el tiempo que tardemos en categorizarlo y en atenderlo y en poder trasladar a ese paciente va a ser crucial para su morbimortalidad. Y otro de los puntos muy importantes es que el paciente debe ser trasladado en forma correcta al lugar adecuado y en el menor tiempo posible. No es prioritario llevarlo al primer lugar que tenemos cercano, sino al lugar correcto, ¿sí? La idea sería que aquellos pacientes traumatizados no estén yendo a hospitales intermedios que no van a poder brindarles el tratamiento definitivo, sino al lugar, digamos, que sí va a poder brindarle ese tratamiento. ¿Y qué sucede con los traumatismos en los niños? Ya el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos estableció que la evolución de los niños traumatizados tenían mejores resultados cuando los mismos eran atendidos en hospitales pediátricos o en centros de trauma que integrasen tanto pediátricos como adultos. Por lo tanto, es importante realizar el triage selectivo de aquellos niños lesionados para que vayan a los centros de trauma con unidades de terapias intensivas pediátricas disponibles y que no estén yendo a hospitales intermedios y que esto les haga perder, digamos, tiempo de atención y de tratamiento, ¿sí? Distintos estudios establecieron que el 42% de los niños traumatizados que son atendidos en centros de trauma van a ingresar a la terapia intensiva y más del 50% de ellos tienen un puntaje de severidad de las lesiones, es decir, un ISS mayor a 15, lo que, digamos, nos da una idea de la gravedad de las lesiones. Y que el trauma encefalocraneano, ¿sí? Sobre todo el TEC grave, y las lesiones cervicales representan las causas más comunes de ingreso. En esta diapositiva lo que vamos a ver es cómo se comporta la curva de muerte en el trauma. Tenemos que tener en cuenta que la misma va a tener 3 picos, es decir, que es trimodal, sobre todo en adultos, pero en los pacientes pediátricos
la misma va a ser predominantemente bimodal, es decir, con dos picos, el primero de las muertes inmediatas y el segundo de las muertes tempranas. Por ello es que, sobre todo en los pacientes pediátricos, cobra un valor importantísimo lo que es tanto la prevención como la atención inicial del trauma, ya sea en el ámbito prehospitalario como en el ámbito hospitalario inicial. Esta curva de muerte fue descrita por primera vez a principios de los años 80 y se refiere a que la muerte ocurre como consecuencia de una lesión en uno de 3 o 2 periodos o picos, ¿sí? El primero de estos picos o periodos ocurre a los pocos segundos o minutos del evento y generalmente se debe a la apnea que causan lesiones severas, ya sea cráneoencefálicas o de la médula espinal alta, o, por ejemplo, por ruptura cardíaca, ruptura de grandes vasos, ruptura aórtica. En general, estos pacientes es difícil que puedan sobrevivir debido a la severidad de las lesiones, ¿sí? Y constituyen el 50% de las muertes que se mueren en la escena, ¿sí? Que ocurren en la escena. Y únicamente la prevención puede reducir este número de muertes, ¿sí? En cambio, el segundo pico ya corresponde a las muertes tempranas, que son las que ocurren luego de algunos minutos u horas después de haber sufrido el traumatismo. Y en general, estas muertes se deben principalmente a hematomas subdurales, hematomas epidurales, a hemoneumotórax, a ruptura esplénica, laceraciones hepáticas, bueno, todo lo que sea un shock hemorrágico severo, por ejemplo, también por fracturas severas como fracturas de pelvis o lesiones múltiples asociadas, como decíamos, a pérdida significativa de sangre, ¿sí? Entonces, la hora de oro cobra mucha importancia, ¿sí? Porque esto, digamos, se caracteriza por una necesidad de evaluación y reanimación rápida, que son los principios fundamentales de la atención de lo que es el ATLS, ¿sí? Por último, está el tercer pico, que ya corresponde a las muertes tardías, que son aquellas que se van a dar más que nada, ¿sí? En el ámbito hospitalario y van a ser luego de semanas habitualmente. Entonces, ¿cuáles van a ser las distintas fases de la atención del paciente traumatizado? Estas se van a dividir en 3. La primera fase va a ser la prehospitalaria, la segunda fase la hospitalaria, que a su vez va a estar subdividida en distintas categorías, como por ejemplo el departamento de emergencias cuando llega el paciente, la cirugía en caso que lo requiera, los cuidados intensivos y la convalecencia. Y por último, la tercera fase que se refiere a la rehabilitación del paciente. Nos vamos a centrar ahora en la atención prehospitalaria. Esta, a su vez, va a tener diferentes puntos, ¿sí? Como asegurar la escena, evaluación inicial del paciente, reanimación, estabilización, una segunda evaluación, etc. Ahí están todos los puntos que vamos a ir tocando a lo largo de la charla. Y es importante que la atención del paciente sea circular, es decir, que a la evaluación le siga la actuación y luego de la actuación la revaloración del paciente. Muchas lesiones fatales se pueden prevenir o incluso se puede disminuir la gravedad de las mismas con una adecuada atención prehospitalaria en caso de traumatismos, ¿sí? Los principales beneficios de esta atención prehospitalaria se van a dar sobre todo durante la segunda fase del trauma, que es el momento en el cual, si uno le provee una atención oportuna y adecuada, puede limitar o detener incluso la cascada de eventos que de otra manera podrían derivar rápidamente en la muerte o en discapacidades permanentes, ¿sí? Durante la fase prehospitalaria hay que hacer énfasis en lo que es el manejo de la vía aérea, mantenerla permeable, el control de las hemorragias externas y el control del shock, la inmovilización adecuada del paciente y el traslado inmediato, como dijimos, al sitio apropiado, de preferencia un centro especializado en trauma. Hay que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios y posibles para minimizar el tiempo en la escena. Además, es importante obtener y reportar toda la información que sea necesaria para el hospital que luego vamos a llevar a ese paciente, incluyendo a qué hora fue el incidente, qué acontecimientos estuvieron relacionados, la historia clínica del paciente si podemos recabar datos, cómo fue el mecanismo de trauma, porque además también eso nos puede sugerir distintos grados de lesiones, etcétera. Digamos,
este va a ser un momento muy importante en lo que es la evaluación del paciente. Antes de acercarnos y abordar a la víctima, debemos evaluar la escena. ¿Y a qué se refiere esto? A que es muy importante evaluar la seguridad de esa escena y tener en cuenta todos los posibles riesgos y peligros que pueda haber tanto para la o las víctimas como para los rescatistas, es decir, para el equipo de salud, porque no podemos permitir que haya más víctimas aún de las que ya hay. Entonces es muy importante que esa escena sea segura para todos. Poder sacar al paciente de esa escena en caso de que esté corriendo riesgo, de que el lugar no sea seguro y no ingresar a la escena si esa escena no es segura. Muchas veces los que hacen los rescates son los bomberos o defensa civil y no inicialmente el equipo de salud. Entonces, en nuestro abordaje inicial del paciente vamos a hacer una evaluación sistemática y organizada. Como en todas situaciones de riesgo y situaciones críticas, lo que uno debe tener es una sistematización y esta va a consistir en lo que ya conocemos como el ABCDE. ¿Qué son estos puntos? En el A, el control de la vía aérea, tratar de mantenerla permeable y en estos casos, lesiones traumáticas, siempre vamos a tener que tener control de la columna cervical. En el punto B va a ser la ventilación y la oxigenación. En el punto C, el control de la circulación y el control de las hemorragias en el caso que existan. En el D, la evaluación del estado neurológico y por último la E, que se refiere a una exposición corporal completa. En este caso, muchas veces esto no va a ser en la escena, hay que tener en cuenta que esta evaluación inicial no debe llevar más de 5 minutos totales, ¿sí? Uno debe, como dijimos, minimizar el tiempo en escena para poder luego trasladar a ese paciente al lugar correcto, donde va a recibir justamente el tratamiento definitivo. Y un punto a tener en cuenta es la prevención de la hipotermia en esta última letra, digamos que sería la E, ya que muchas veces estos pacientes han estado en escena un tiempo por ahí prolongado y pueden sufrir de hipotermia. Y esto, sumado a otras complicaciones que pueden tener por el mismo traumatismo, puede aumentar la morbimortalidad de ese paciente. Algo importante es que ¿a quién le vamos a hacer esto? A todos, ¿sí? Todos los pacientes que sean víctimas de traumatismo van a tener que ser evaluados de esta manera, con el ABCDE. Un punto fundamental es mantener la vía aérea permeable, ¿sí? Habitualmente esto va a ser suficiente con lo que llamamos maniobras básicas. En muy contadas ocasiones vamos a tener que utilizar una maniobra avanzada, ¿sí? Como por ejemplo una intubación orotraqueal, que luego vamos a ver algo de eso. Pero dentro de las maniobras básicas, una premisa fundamental que ya lo fuimos nombrando es que no debemos realizar extensión cervical, debemos proteger la columna cervical, ya que en todo paciente politraumatizado, sobre todo si tiene un TEC severo, si tiene un traumatismo de columna o un traumatismo por encima de los hombros, ¿sí? Hay un trauma raquimedular potencial. Pero como dijimos, ¿a quién le vamos a proteger la columna? A todos. Una forma de poder permeabilizar la vía aérea a estos pacientes sin extenderles el cuello es realizarle la maniobra de luxación anterior de la mandíbula. Hay que tener en cuenta que muchas veces, sobre todo si son pacientes pequeños y lactantes, las propias estructuras como la lengua pueden obstruir la vía aérea y solamente posicionándolos y abriéndoles la boca, esta vía aérea se permeabiliza. Hay otras maniobras como la maniobra de Selig, que es la presión cricoidea, y hay dispositivos como la cánula orofaringia y la cánula nasofaringia que podrían llegar a utilizarse también para mantener permeable esa vía aérea hasta llegar, digamos, al centro receptor, ¿sí? Al hospital receptor. Tener en cuenta que estos dispositivos van a poder usarse en aquellos pacientes que estén inconscientes o con un estado de mínima conciencia, no en aquellos pacientes conscientes porque esto puede, digamos, ser perjudicial.
Y dentro de las maniobras avanzadas para el manejo de la vía aérea, tenemos la intubación orotraqueal. Intubar al paciente en escena suele ser, digamos, muy poco frecuente e incluso poco recomendable. Hay en algunas situaciones donde esto podría darse, que es aquel paciente que está atrapado en escena y cuya extricación va a ser complicada y va a llevar tiempo. Por supuesto que el paciente esté inconsciente, esté en paro respiratorio, que tenga indicación, ¿no? O que, al sitio donde se va a trasladar sea muy lejos, el tiempo de traslado que uno estima vaya a ser muy prolongado y ese paciente puede requerir una intubación en escena, pero esto suele ser realmente infrecuente. Como decíamos, una vía aérea en el ámbito prehospitalario será siempre dificultosa hasta que se demuestre lo contrario. Otro de los puntos a tener en cuenta es que muchas veces el equipo de rescate que llega a atender a estas víctimas no son especializados en pacientes pediátricos y muchas veces son equipos de adultos, por lo tanto tienen incluso menos experiencia aún, ¿sí? Y en una situación complicada y de urgencia. Hubo distintos trabajos de esto porque fue muy discutido y lo sigue siendo, que empezaron a establecer que el número de fallas en la intubación prehospitalaria no diferían con respecto a lo que se observaba en el ámbito hospitalario, pero sin embargo el número de complicaciones cuando se intubaban a los pacientes en la escena era mayor. Entonces, como decíamos, la intubación orotraqueal va a depender de la duración del traslado y del entrenamiento del operador. Hace unos años ya, Mariam Ghosh, que es la jefa del departamento de urgencias del Hospital de Los Ángeles, realizó un estudio y lo publicó en el JAMA que incluía 830 pacientes pediátricos, que eran todos menores de 12 años y menores de 40 kilos, y lo que hicieron fue aleatorizarlos a la mitad iba a recibir reanimación con bolsa y máscara y la otra mitad intubación orotraqueal en la atención prehospitalaria. Y los dividieron a estos según si eran atendidos en días pares o en días impares. Y los resultados justamente fueron que no hubo diferencias significativas en cuanto a mortalidad y a outcome neurológico. Vieron que la mortalidad en aquellos pacientes que eran intubados en escena versus los que no lo eran, sino que eran reanimados con bolsa y máscara, era similar, y lo mismo que el score neurológico, el outcome neurológico. No tuvo cambios. Por lo tanto, se sigue manteniendo la premisa que la intubación en escena no debe ser de elección, excepto algunas puntuales situaciones. Tanto las cánulas nasofaringias como las orofaringias son dispositivos que pueden ayudar a mantener permeable una vía aérea siempre en aquellos pacientes que estén inconscientes o con un estado de mínima conciencia. Hay distintos tamaños, como pueden observar en la diapositiva, por lo tanto pueden ser usados desde niños pequeños hasta adultos incluso. Otro de los dispositivos disponibles son las máscaras laringias. Este es un dispositivo supraglótico que es útil para el mantenimiento de la vía aérea en aquellos casos donde no es posible intubar al paciente ni ventilarlo adecuadamente con bolsa y máscara. Entonces se puede colocar la máscara laringia, que es de fácil colocación, no se requiere demasiado entrenamiento, puede colocarlo, alguien que no está habituado a manejar una vía aérea en forma invasiva, y se puede ventilar al paciente con bolsa y máscara, ya sea desde el momento en que el paciente está en escena hasta que llega al hospital receptor, donde ahí si requiere una intubación se podrá intubar. Además hay que tener en cuenta que hay distintos tamaños, por lo tanto se pueden utilizar de pacientes muy pequeños, desde neonatos y lactantes hasta pacientes adultos. En esta diapositiva lo que vamos a observar son los distintos pasos en lo que es la colocación de la máscara laringia. Se recomienda que la misma se tome como un lápiz, se introduzca siguiendo la línea del paladar duro hasta que hace tope, luego se infla el manguito, el balón, y tiene un conector donde se puede conectar fácilmente el ambú, ¿sí? Y ventilar de esa forma al paciente. Debemos recordar entonces que en todo paciente politraumatizado
va a haber una lesión raquimedular hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, es prioritario restringir el movimiento de esa columna cervical y evitar la tracción o el movimiento de lo que es la cabeza y el cuello. Hay que abrir y mantener la vía aérea con una tracción de la mandíbula, pero sin inclinar la cabeza. Y vamos a tener que utilizar dispositivos para inmovilizar además esa columna. Idealmente, si tenemos dos rescatadores, luego lo veremos en una diapositiva con gráficos, uno le sostendrá la cabeza y el cuello y el otro le irá colocando el collar de Filadelfia. Pero también tener en cuenta que el collar de Filadelfia va a restringir los movimientos de flexo-extensión de la cabeza, pero no los movimientos laterales. Por lo tanto, para movilizar a ese paciente también necesitaremos colocarle inmovilizadores laterales para justamente restringir estos movimientos. Y en esta diapositiva podemos observar cómo se realiza adecuadamente la inmovilización cervical. Si idealmente hay dos rescatadores, mejor que sean de dos personas, mientras uno le sostiene la cabeza y el cuello y la otra persona le coloca el collar de Filadelfia. Además, se puede observar cómo se realizan las maniobras de tracción anterior de la mandíbula para permeabilizar la vía aérea sin extensión cervical. El punto B de la evaluación inicial va a ser la ventilación y oxigenación. ¿Y a qué paciente le vamos a hacer esto? A todos, ¿sí? Hay que tener como premisa fundamental que todo paciente traumatizado está hipóxico hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, le voy a colocar oxígeno a todos. Se recomienda que mantengan una saturación por encima de 90 o incluso 94%, ofreciéndoles oxígeno suplementario, pero hay que tener en cuenta que si la vía aérea de ese paciente no es sostenible, deberemos ventilarlo con bolsa y máscara, ¿sí? Y recordar los dispositivos para el mantenimiento de la vía aérea que estuvimos charlando previamente, como las cánulas orofaringias, nasofaringias, las máscaras laringias y la intubación orotraqueal en casos muy específicos. Si bien no va a ser lo más frecuente, pero en este punto, al evaluar la B, hay que tener en cuenta distintas situaciones que puedan hacer que el paciente continúe hipóxico, que no se pueda ventilar adecuadamente, como por ejemplo aquel que tiene una obstrucción completa de la vía aérea, un neumotórax hipertensivo o un neumotórax abierto, un neumotórax masivo, un tórax móvil severo o un taponamiento cardíaco. Estas situaciones, como decíamos, realmente van a ser muy poco frecuentes y en general no suelen resolverse en escena. Pero en el caso de que así lo requieran y el paciente no pueda ser llevado en forma, digamos, rápida e inmediata a su centro receptor, deberemos pensarlo, no omitir estas patologías, tenerlo en cuenta para quizás poder y tener que resolverlo en la escena. En aquellos casos donde debamos usar el ambú, es decir, la bolsa y la máscara, para ventilar y oxigenar adecuadamente al paciente, hay que tener en cuenta que la misma sea usada de forma correcta, ¿sí? La máscara, recordar que debe colocarse desde el mentón hasta el puente de la nariz, que debe coaptar bien, que cuando la sostenemos debemos formar con nuestras manos una letra C y una letra E, sosteniendo, digamos, lo que es las partes óseas, ¿sí? Y no tocando las partes blandas, ya que esto puede obstruir la vía aérea. Idealmente, si tenemos dos rescatadores, uno sostendrá la máscara y otro realizará, digamos, la ventilación con la bolsa propiamente dicha, ¿sí? Por supuesto, esto debe estar conectado a una fuente de oxígeno. Y siempre son preferibles aquellas máscaras que sean transparentes porque permiten ver la coloración del paciente, permiten ver si tiene secreciones, si tiene vómitos, si tiene sangre. Pero bueno, a veces hay de aquellas que son de color, pero idealmente si podemos elegir, mejor son las transparentes. Bien, pasamos al punto C de la evaluación inicial. En esta lo que vamos a tener en cuenta es la circulación con control de hemorragias, ¿sí? En caso de que haya sangrados externos, debemos ir a comprimirlos, ¿sí? Lo más importante acá es la compresión directa. Se pueden realizar torniquetes y se pueden realizar, porque hay que tener en cuenta de que estos van a tener una duración, digamos, finita, ¿sí? Es solo un tiempo
para detener el sangrado o minimizarlo hasta llegar al hospital que recibirá el tratamiento definitivo. Otro punto a tener en cuenta es que en caso de que el paciente tenga algún elemento que esté penetrado, no hay que movilizarlo, porque si lo movilizamos, si lo movemos o queremos sacarlo, vamos a provocar probablemente mayor lesión que la que ya tiene. En caso de que observemos fracturas, hay que estabilizarlas. Si tenemos apósitos estériles y férulas inflables, sería lo ideal, y si no, con tablas o con lo que tengamos disponibles. Y un punto siempre controversial es si debemos colocar en escena accesos vasculares. Como dijimos al principio y repetimos varias veces a lo largo de la charla, el tiempo en escena tiene que ser mínimo, corto. Por lo tanto, no sería de elección la colocación de accesos vasculares, excepto en aquellos casos en que el traslado sea previsto que va a ser muy prolongado o que el paciente esté atrapado en escena y la extricación vaya a llevar mucho tiempo, ¿sí? Entonces en esos casos sí deberíamos considerar la colocación de un acceso vascular. Otro momento puede ser ya en la ambulancia, es decir, en el transporte hacia el hospital definitivo. Pero no tenemos que perder tiempo en la escena colocándole un acceso vascular, sino cargarlo y llevar al paciente al lugar correcto. En el punto D nos enfocaremos en lo que es la evaluación neurológica inicial. Y esta debe ser simple y rápida. Va a ser importante poder determinar si el paciente está alerta, si responde a la voz o responde al dolor, o directamente es un paciente que está inconsciente y no responde. Esta evaluación de estos 4 puntos se efectúa de forma rápida. No es necesario ahora poner a realizarse un Glasgow y una evaluación neurológica completa. Eso será en una evaluación posterior. Otra de las cosas que sí podemos observar en forma rápida es las pupilas, ¿sí? Ya que si tiene alguna asimetría pupilar o una midriasis, nos puede hacer sospechar que tiene alguna lesión cráneoencefálica severa, ¿sí? Todos estos datos nos van a servir para poder comunicárselo al centro receptor. Entonces, como decíamos previamente, a todo paciente politraumatizado hay que protegerle la columna cervical, colocándole el collar de Filadelfia e inmovilizadores laterales para evitar todo movimiento del cuello. Además, para la movilización de estos pacientes vamos a requerir la utilización ya sea de tablas cortas o de tablas largas. Tablas cortas para aquellos pacientes que estén quizás atrapados en vehículos, por ejemplo. Tablas largas para lo que es la inmovilización de todo el raquis dorso-lumbar. Y también existen unas camillas tipo scoop stretcher que luego observaremos en las diapositivas. Todo esto va a permitir trasladar al paciente en forma segura y evitar, aumentar las lesiones por un mal traslado o una mala movilización. Aquí podemos observar cómo se realizan adecuadas inmovilizaciones de la columna cervical con el collar de Filadelfia, ¿sí? Y con inmovilizadores laterales. Muchas veces podemos, la verdad, no tener estos inmovilizadores en la ambulancia, entonces tratar de pensar qué cosa podríamos colocarle al paciente, ¿sí? Para que la cabeza no realice movimientos laterales. Por ejemplo, pueden ser sueros, por ejemplo, pueden ser incluso los zapatos o las zapatillas del paciente. Eso siempre, digamos, en caso de que no tengamos los elementos necesarios. Y esta foto de la derecha la ponemos justamente para mostrar cómo no debe movilizarse un paciente, ¿sí? Esto sucede muchas veces, sobre todo en pacientes pediátricos, donde los adultos tienden a agarrarlos y a cargarlos y llevarlos en su regazo en vez de realizar la inmovilización y el traslado adecuado, ¿sí? Esto, en vez de ayudarlo, puede provocar mayores lesiones, por lo tanto no debe hacerse. Aquí lo que les quiero mostrar es cómo el paciente debe inmovilizarse y trasladarse, ¿sí? Debe quedar empaquetado. Tenemos los distintos tipos de tablas cortas, tablas largas, y todo el paciente debe quedar inmovilizado
y ser trasladado de esa manera. Otro de los puntos importantes en la atención inicial, en la atención prehospitalaria, es la categorización de los pacientes. Para esto existe en pediatría un índice que se denomina índice de trauma pediátrico, conocido como ITP, que lo que hace es evaluar 6 puntos, ¿sí? El tamaño del paciente, cómo está la vía aérea, cómo es, digamos, la parte hemodinámica. En este caso habla de presión sistólica, pero muchas veces con la presencia o ausencia de pulsos nos podemos orientar. Cómo está el estado neurológico, si tiene o no lesiones abiertas y si tiene o no fracturas. Entonces le otorga un puntaje a cada elemento y de este puntaje, digamos, surge una evaluación. Y lo que tenemos que tener en cuenta y recordar es que aquellos pacientes cuyo puntaje, ¿sí?, sea menor a 8, es decir, el ITP sea menor a 8, hay que derivarlo a un centro de trauma. ¿Por qué? Porque esto nos habla de que son pacientes con lesiones más graves, más severas, que seguramente van a necesitar para su atención un centro especializado que pueda requerir cirugía, neurocirugía, terapia intensiva pediátrica. Por lo tanto, llevarlo a otro lugar es perder el tiempo, ¿sí? Entonces hay que recordar este número, ITP de 8 o menos, hay que derivarlo a un centro de trauma. ¿Y por qué es importante la categorización a través del ITP? Este es un estudio que lo que mostró es cómo se relacionaba el ITP del paciente con la mortalidad. Y lo que vieron es que aquellos pacientes que tenían ITP mayores a 8, es decir, lesiones menos severas, la mortalidad era del 0%, ¿sí? Y a medida que el ITP iba disminuyendo, es decir, que el paciente estaba más grave y estaba más crítico, obviamente la mortalidad iba aumentando, ¿sí? Por eso repetimos que es importante que aquellos pacientes que lo requieran sean derivados directamente a un centro especializado. Cuando asistimos a pacientes víctimas de trauma, esta puede ser una víctima única o pueden ser víctimas múltiples, ¿sí? En caso de que así fueran, es decir, que hubiesen víctimas múltiples, es importante también categorizarlas. Y hay una manera específica que es a través del CRAMP. ¿Y qué evalúa el CRAMP? Evalúa 5 puntos: la circulación, la respiración, el abdomen, la respuesta motora y la palabra. Y le otorga, digamos, una tarjeta con distintos colores, ¿sí? ¿Y para qué sirve esto? Para, digamos, determinar en qué momento, ¿sí?, o qué prioridad tiene ese paciente para ser trasladado, es decir, para ser cargado y llevado. Hay que tener en cuenta que aquellos pacientes, digamos, que tienen la tarjeta roja son los que van a tener la primera prioridad. Pero también, sobre todo en los pacientes pediátricos, aquellos menores de 8 o 10 años siempre van a tener la prioridad, ¿sí? Por lo tanto, es importante, digamos, cuando hay víctimas múltiples, que estén adecuadamente realizado el triage para ver qué pacientes deben salir primero hacia el hospital y qué pacientes todavía están en condiciones de esperar un tiempo más en escena. Finalmente, la transferencia del paciente hacia el hospital receptor deberá hacerse en vehículos adecuados, ¿sí?, como los que observamos que tenemos hoy ya disponibles, ¿sí?, los que se observan en la parte inferior de la diapositiva, tanto del SAME de la Ciudad de Buenos Aires como del SAME Provincia, que además cuentan, digamos, con todos los dispositivos adecuados para la atención de estos pacientes y con el personal capacitado. Es importante que sea realizado de esta manera y no que, digamos, agarre una persona de la calle y lo lleve en su vehículo, ya que en ese caso el traslado no va a ser de la forma adecuada, ¿sí? Y como vimos y estuvimos charlando, esto, digamos, va a influir luego en la evolución del paciente. Además, durante el traslado podemos seguir, digamos, atendiendo y realizando acciones sobre el paciente, como por ejemplo, como decíamos antes, colocarle un acceso vascular en caso de que se necesite, bueno, ventilarlo con bolsa y máscara en caso de que se necesite. Si el paciente está consciente y colabora, podemos aprovechar a realizar la anamnesis y datos de la historia clínica, y también
es un punto muy importante la comunicación adecuada y efectiva con el hospital que lo va a recibir, ¿sí? Para que, como decíamos al principio de la charla, todo el personal que se va a ocupar de la atención de ese paciente esté preparado y todos los elementos que ese paciente va a necesitar estén disponibles para cuando el paciente llegue. Para ir finalizando, si bien es muy importante formarnos en lo que es la atención de los pacientes traumatizados, ya sea prehospitalaria, hospitalaria, en la rehabilitación, también, digamos, es algo fundamental tener en cuenta lo que es la prevención, ¿sí? Tanto como agentes de salud, como miembros de la comunidad, tenemos que hacer particular énfasis en esto, porque va a ser lo que va a disminuir también el número de víctimas, el número de muertes por trauma y el número de años potencialmente perdidos que estas situaciones ocasionan, ¿sí? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de prevención? De todas aquellas acciones, ¿sí?, que tienen como objetivo justamente promover, proteger y recuperar tanto la salud, digamos, del individuo como la salud colectiva, ¿sí? Y va a ser preparar y disponer con anticipación todo lo que sea necesario para evitar que algo suceda, ¿sí? Para evitar un riesgo. Y hay 3 niveles de prevención: la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. La prevención primaria es aquella que evita que ocurra, ¿sí?, un siniestro, es decir, que elimina directamente el evento. Por ejemplo, haciendo las cosas de una manera segura para que eso no suceda, como por ejemplo haciendo todos los autos con los elementos de protección y de seguridad adecuados y necesarios, construyendo y armando parques y juegos de niños con todos los elementos de protección. Esto va a ser uno de los, digamos, de los puntos fundamentales para la prevención primaria. La prevención secundaria es aquella que va a asegurar una protección adecuada y necesaria para de esta manera disminuir el efecto y mitigar las consecuencias en caso de que ocurra. Por ejemplo, la utilización de casco cuando utilizamos motos o bicicletas, la utilización de, digamos, los elementos de sujeción en los autos adecuados para los distintos tamaños y edades de los niños y de las personas mayores. Y la prevención terciaria es aquella que va a tener que ver más que nada con lo que es la atención ya en las instituciones del paciente, ¿no? Teniendo en cuenta una atención eficiente y eficaz, esto va a provocar, digamos, una mayor sobrevida y con las mínimas secuelas posibles, mejorando los resultados y permitiendo una reinserción social, laboral, escolar, en caso de los niños. Y finalmente, a modo de conclusión, me gustaría que se llevaran algunos puntos importantes de esta charla, como ser la sistematización y el orden en la atención de estos pacientes, teniendo en cuenta siempre y en todos el A, el B, el C, el D y el E, ¿sí?, el ABCDE, la estabilización de la columna cervical con inmovilización adecuada, una correcta categorización de estos pacientes, una comunicación efectiva y completa hacia el lugar donde el paciente va a ser recibido y trasladarlo, como dijimos, al lugar correcto en el menor tiempo posible, la elaboración de protocolos, guías, checklists en los lugares donde trabajamos, que esto nos va a permitir, digamos, mejorar nuestro funcionamiento y tener en cuenta qué cosas debemos completar, qué cosas debemos mejorar, qué cosas podemos cambiar. Entrenarnos como equipo de salud a través de simulaciones, por ejemplo, para que cuando ocurran los eventos reales estemos mejor entrenados y preparados. Y finalmente es importantísimo trabajar también en los distintos niveles de prevención para que el trauma deje de ser la enfermedad negada de la sociedad moderna. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Espero que les haya sido útil la charla y cualquier duda, comentario